Algo Nuevo, con el apóstol Edwin Ramos. Es un programa que retará tu fe y dará propósito a tu día a día. Algo Nuevo es un programa producido por los ministerios Nación de Dios Internacional. Recuerde, hoy es día de Algo Nuevo. Y vamos a dar la bienvenida a todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. Le damos un fuerte aplauso. Gracias a usted que está esperando algo nuevo. Es el momento de recibir algo nuevo. Bien, quiero hablar acerca de la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la obra de Jesús. Diga conmigo, la obra de Jesús. Es deshacer. Diga conmigo, deshacer. Más fuerte grite, deshacer todas las obras del diablo. Deshacer es hacerla desaparecer. Vuelvo a repetir, que hacerla hasta que a usted no le quede un vestigio de la vida pasada, la obra no ha sido terminada. Si usted sigue mintiendo, sigue pecando, si usted sigue volviendo atrás, la obra del enemigo sigue latente en usted. Pero cuando su vida es transformada, yo dije cuando su vida es transformada, la obra del enemigo se está deshaciendo. Usted empieza a odiar lo que Dios odia y usted empieza a amar lo que Dios ama. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios ama al homosexual, pero no ama el homosexualismo. Ya conmigo, deshacer. Diga más fuerte, deshacer. Quiero hablar, diga conmigo, las cosas ilegales. La pobreza existe, la enfermedad existe. Escucha, el pecado existe en el cristiano cuando él lo tolera. Yo vuelvo a repetir, ay hermano, Cristo Jesús, aquí el diablo me tiene con los riñones con cálculo. Sácale mejor el cálculo al diablo y sácale la raíz. El resultado es: estoy sano por la llaga de Jesús. No me escuchó. El problema del cristiano es que los cristianitos de hoy son de elásticos, son de azúcar y son de sal. No han entendido su posición, no han entendido el sacrificio de Cristo, no han entendido, no se les revela la dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso muchos cristianos terminan pareciéndose a cualquier religioso. Muchos cristianos que fue libertado del pecado terminan como el mismo mundo religioso que no tiene una experiencia. Ya conmigo, experiencia. Una cosa es que Dios sane y otra cosa es que ya me sanó. El mundo y la religión habla a través del conocimiento. Las personas en el reino hablamos a través de la revelación. Es decir, hablamos desde el punto en el cual ya hemos recibido algo y por eso hablamos de lo que hemos recibido. Nadie puede hablar de aquello que no tiene porque realmente no lo tiene. Nadie puede impartir sino lo que tiene. Si tienes enfermedad, impartes enfermedad. Si tienes salud, imparte salud. Si tienes santidad, imparte santidad. Si tienes pobreza, impartes pobreza. Diga conmigo, deshacer. Más fuerte que te deshacer las obras del diablo. La primera obra del diablo es el pecado. Se deshizo cuando tú viniste a la cruz del Calvario y viniste a aceptar, diga conmigo, la sustitución. Más fuerte, la sustitución. El que tuvo que haber muerto en aquella cruz, perdóneme, es usted y soy yo. Porque el que pecó fue usted y fui yo. Sin embargo, él decidió por su propia voluntad morir por usted. Entonces usted no puede reducir el sacrificio de Cristo a que Cristo le perdonó el pecado, pero anda con cáncer. Es reducir a Jesús al tamaño de la salvación. Cuando Cristo te salvó, salvó tu alma, salvó tu espíritu y salvó tu cuerpo. Ahora quiero, diga conmigo, sanidad. Más fuerte, Cristo. Muchas personas creen que Cristo solo sana el espíritu y no sana el cuerpo. Ahora quiero preguntar yo, ¿es la voluntad de Dios, sí o no, sanar a todos los enfermos?
escuché? ¿Aló? Contéstenme. ¿Es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos? ¿Sí o no? Está dividida la congregación. El problema es que la religión enseñó que la sanidad es ganada y la sanidad es otorgada. Vuelvo a repetir, disculpe que no puedo hablar muy fuerte, pero la sanidad no es ganada. Tú no te ganas la sanidad es otorgada. Pero cuando tú crees que Dios no quiere sanarlos a todos, estás aceptando que el que provoca la enfermedad entonces es Dios. A quien le echan la culpa del cáncer es a Dios. A quien le echan la culpa de la enfermedad que te tocó es a Dios. A quien le echa la culpa por lo que se murió tu mamá quizá de una enfermedad es a Dios. Cuando tú quieres decir que no es la voluntad de Dios que la gente se sane. Quiero decirle algo, que Dios es bueno. Lo voy a volver a repetir. Quiero decirle algo, Dios es bueno. Y a pesar que andamos en pecado, y a pesar que dice la Escritura que aún no nos perdimos, no hay justo ni aún uno, aún así, Cristo murió por nosotros. Si me da por aquí, pero apláudale con ganas, esto es para Él. Entonces, si usted no acepta que la voluntad de Dios es sanar a todas las personas, entonces usted acepta que es la voluntad de Dios que la gente esté enferma. ¿Y por qué estás en el hospital? Ay, es que Dios lo ha permitido. O Dios lo ha permitido o tú lo has permitido. Cuando Cristo hizo al hombre, cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el Edén, lo hizo perfecto. No había gripe, no había migraña, no había dolor de uñas, no había problema de colon, no había tembelequera. Miren cómo se pone, miren cómo se pone, miren. Cuando no tiene que pagar, cuando no tiene que pagar, todos los hoteles, no, el bolsillo. Resulta que estudiando un poco la Escritura empecé a buscar los hombres que murieron por enfermedad y fueron muy pocos. Los hombres de Dios que murieron por enfermedad fueron muy pocos en el Antiguo Testamento. Pero me sorprendió que uno de los hombres más relevantes de la unción en el Antiguo Testamento murió enfermo. Ya comió Eliseo. Grite más fuerte. Tener la unción no te garantiza que no te puede llegar una enfermedad. Lo vuelvo a repetir porque mucha gente tiene la unción y cree que es la garantía de que no le va a pasar nada. La unción que tú recibes no es para ti, sino que es para otro. Lo vuelvo a repetir, la unción que tú recibes no es para ti, sino que es para otros. La unción de Jesucristo dijo, por cuanto me ha bautizado, por cuanto me ha ungido, dice, para anunciar, para libertar, para sanar. Nada tenía que ver con Él, todo tenía que ver con los demás. Lo que te garantiza es la unción de aquel que te cubre. Lo que garantizaba la salud de Jesucristo era la unción de su Padre. No me escucha lo que le digo. Es aquí donde la gente ignorante, por la religión y por las mentiras del diablo, la gente ignorante cree que ser independiente, que andar solo, que no someterse a nadie, que son la mejor cosa. No importa si te han herido, no importa si te han golpeado, pero la unción que tienes no te protege, sino la unción de aquel que te cubre. Tócale la paz y dile: Jesús nunca enfermó. Hay registro en la Escritura que no enfermó. Ahora pregunto: ¿por qué no enfermó? Esto le va a gustar. ¿Por qué no enfermó? Yo sé lo que me va a decir usted en el Espíritu Santo. Es que Él era Dios, pero era hombre. Comió como hombre, defecó como hombre, durmió como hombre, no tuvo suegra, gracias a Dios. Dichosos como Él, pocos somos. Pregunto: ¿por qué no enfermó?
Escucha lo que te estoy enseñando. Cuando tú tienes a alguien que te cubre y ese que te cubre tiene una unción arriba de ti, el diablo no pelea contigo, sino pelea con la unción de él. Por eso Jesús no podía ser tocado, porque a él no lo cubría el Papa, a él no lo cubría un pastor en adulterio, a él lo cubría el mismo Padre Celestial. Estás expuesto a cualquier enfermedad, estás expuesto a que te llegue la soledad, estás expuesto a que las riquezas te las roben. ¿Por qué? Porque la unción que tienes, mira, a mí me llena el Espíritu Santo, entonces yo vengo, oro por alguien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mintiendo, estoy sacando de mí. ¿Aló? ¿No me está escuchando? Entonces llega un punto donde yo me quedé sin nada. Entonces yo necesito una fuente. Y la palabra padre en la Escritura, que es padre, quiere decir fuente. Y sigue con la paternidad. Y no sé cómo la gente no lo mira, porque no se les revela. ¿Aló? Veámoslo naturalmente. Si tu padre natural es un hombre corpulento, tú sabes que ha hecho kickboxer, que ha levantado pesas, tú sabes, es un muñeco así como yo. Y viene uno más fuerte que tú y quiere tocarte a ti, pero está tu padre enfrente, quiere que te toque. ¿Ya comió cobertura? Por eso Jesús no sufrió pobreza, siempre tenía. ¿Por qué? Porque tenía un padre. Porque tenía alguien a quien me reportaba. Tenía alguien a quien decía: Padre, aquí vengo de sanar enfermos, aquí vengo de echar fuera demonios. ¿Qué siguiente orden quiere que haga yo mañana? Pero usted hace lo que le da la gana. Busca marido cuando nadie le autorizó. Compra casa cuando nadie le dijo. Le salió chueca, se le hundió. Y la gente dice: es que usted y ustedes los que predican esto quieren someter a la gente. No, aun cuando le voy a decir algo, que la palabra sometimiento viene de la palabra sujetarse. Y la palabra sujetarse, dame la mano, es esto. No, agárrame. Di conmigo: yo me sujeto a ti. Entonces ella se agarra de mí, porque ella sabe que yo soy su fuente. Yo no la estoy sometiendo, yo no la estoy empujando. Ella va detrás de mí porque ella ha entendido que la bendición yo la tengo, que yo tengo la bendición de ella, de su casa, de su familia, de su finanza, que la enfermedad no le puede tocar. Y si le toca, tengo autoridad para podérsela reprender y decirle: diablo, ella se somete a mí, por lo tanto esa enfermedad se somete a ella. Muchas enfermedades llegan al cuerpo de Cristo por vivir como le da la gana. Yo siento de Dios ya no ir a la iglesia. Yo siento de Dios también pegarle un trompón y no se lo doy. Yo sé que Dios me habló y me dijo que me fuera a otra iglesia. O sea que Dios cambia. Dios te dice verde ahora y de mañana te dice rojo. Mi Dios está en el trono y dice que Él es inmutable, Él no cambia. Lo que dijo es ahora y para siempre. Muchas de las cosas de la falta de prosperidad en el pueblo es su falta de sujeción. Ver a su cobertura, ver a su padre espiritual, ver al pastor de territorio, ver al líder como cualquier cosa. ¿Hello? No me quiero detener ahí. Ya comió enfermedad. Más fuerte que enfermedad. ¿Quién es el que te quiere tener enfermo? ¿Me escucha? Usted tolera la gripe. Usted tolera el mal de ojo. Ay, siéntate derrame, siéntate derrame. Medio le duele la espalda, otra vez la columna.
antes de la fundación del mundo. Por tanto, pagué por tus hígados, pagué por tu corazón, pagué por tu tiroides, pagué por tus ojos, pagué por tus oídos, pagué por tus pestañas, pagué por tu sistema nervioso, pagué por tu sistema digestivo. Abra su Biblia hoy, sí. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Libro del Éxodo, capítulo 15, verso 26. Hoy se va a ir sano esta noche. Hoy se va a ir sana esta noche. Cuando yo fui al médico y le pregunté cuál es la diferencia entre miopía y astigmatismo, porque él me dijo, usted padece astigmatismo. La miopía, yo le dije, yo quisiera que me operen los ojos y me lo ponga saco de un solo. Porque eso puede ser cualquier cosa, cualquier engaño es válido. Es el tiempo del diablo. ¿Verdad que sí? Tiene 80 años y con la planchada que le dieron parece de 40. Pero una vez tira la pata le cae para acá todo. ¿Me escucha? Y el hombre me dijo a mí, la miopía se puede corregir con una operación en la córnea y se corrige la miopía. Pero el astigmatismo es una deformación genética donde el diámetro del ojo está como estirado y debería de ser redondo. Entonces me dijo, lo que usted tiene es astigmatismo. Lo que me dijo él, lo que usted tiene es algo que no hay nada en la tierra que lo pueda cambiar. Eso me dijo, si no hay nada en la tierra quien pueda arreglar esto. No me escucha lo que estoy diciendo. Entonces llevo ya más de 10 años de usar lentes y se van degradando cada vez y cada vez mi vista no mira, pero yo estoy seguro que él pagó por mis ojos también. Entonces yo no acepto que tengo astigmatismo y no digo, ¿qué tiene usted? Lo que digo que y me va a dar para lentes, porque la gente te está preguntando, ¿qué tiene usted? Porque quieren volcar en tu corazón realmente qué es lo que tú tienes, porque la enfermedad no está en el cuerpo, la enfermedad la tienes en tu corazón. Toda enfermedad comienza en tu corazón. Por eso lo primero que corrige Cristo en la cruz del Calvario es nuestro corazón. Él dice, arrepiéntete y te cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de... Deuteronomio capítulo número Éxodo. Para eso son buenos. Capítulo 15, verso 26. Lea conmigo fuerte y claro. La palabra tiene que entrar a su corazón. ¿Qué dice? Y digo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, porque yo soy. Yo soy Jehová. La palabra sanador es Rafa. Ya conmigo Rafa. Grítelo más fuerte. Más fuerte grítelo. La palabra Rafa quiere decir el médico. Pero antes de poner Rafa puso yo soy. La palabra yo soy viene del original del nombre de Dios que dice yo soy. Ahora escucha, miren, ponga atención. Ponte atención a lo que le voy a enseñar. Porque la gente cree que Dios le sana mañana, pero no cree que le sana ahora. Pero él dice yo soy. Yo soy. Cuando dice yo soy, dice no tengo horario, no tengo tiempo, no tengo calendario, no soy del 30, no soy del 15, no soy del primero, soy de ahora. Entonces la gente dice, voy al médico a ver qué me dice. En vez de decir, voy al médico a que certifique que no tengo nada. Que cambia tu actitud, porque lo que tienes adentro no es palabra. Dice él que la sanidad comienza con qué. Vean conmigo de nuevo, ojalá se le revele esta noche, porque se le va a quitar hasta el reflujo que tiene. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti,
soy Jehová Rafa. Ahí dice que te da una condición para mantenerte sano. La obra del enemigo se va a hacer mantenerte enfermo. Aunque cuando usted me puede decir que la enfermedad puede venir por el pecado, es igual. El que origina el pecado es el diablo. Lo voy a volver a repetir, que toda enfermedad es demoníaca. Escúchame, toda enfermedad es demoníaca. Cierto. Por eso usted no puede aceptar nada que venga del diablo. Él dice que si tú oyeres su voz, la palabra que come oír. La palabra oír significa oír con dos oídos. Sí, señor. El problema suyo es que oye a Dios con este oído y con el otro al médico o a su suegra, que le dice: ay, yo creo que eso que tiene es chanto. Y por el otro lado oye la voz de Dios que dice: yo soy Jehová Rafa, el que te sana, tu médico sanador. Porque, escucha, una cosa es tener al médico experimentador, el que experimenta con tu hueso, te da un jarabe, te mete otro jarabe, y en todo esto no es el jarabe, sino el bolsillo. Terminas sano de aquel dolor, pero terminas enfermo de la bolsa. ¿Por qué? Porque usted está creyendo, digo la palabra, tiene un poder creativo. Entonces Dios dice que la sanidad comienza cuando tú empiezas a escuchar la palabra. Entonces le hablas a los órganos que están dormidos. La palabra le empieza a hablar a tus ojos, le empieza a hablar a tus tejidos, le empieza a hablar al cerebro. Entonces el retraso mental que te venía ya no te va a venir. Entonces el derrame que te iba a caer ya no te va a caer, porque tienes palabra. La palabra está en las neuronas, la palabra está en las hormonas, la palabra está en el sistema nervioso. Yo soy la palabra, yo tengo la palabra no está aquí, la palabra está aquí. Santiago capítulo 1 verso 17. Le quiero demostrar que la enfermedad no viene de Dios, para que no diga que por voluntad de Dios está con ese mal de Parkinson. Lee Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Quiero que lo lea todo conmigo porque el tiempo se fue. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? No tienen que decir sí. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Ya se les olvidó que están peleando las mujeres. ¿Lo tienen todos? Estaban de la buscona de Dios. Lean conmigo, que le entre la palabra a su espíritu. Dios dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Jehová. Quiere decir que todo lo bueno viene de quién. Pregunto, ¿la enfermedad es buena? No. Ay, sí, porque con eso desarrollé más defensa. Pues sí, hace verdad. Me hice fuerte. Porque así dicen los doctores, que cuando una bacteria ataca el cuerpo se defiende. Imagínate, naturalmente Dios dejó para todos los incrédulos que el cuerpo se defendiera. Yo no necesito que el cuerpo se defienda. Yo necesito que el que dijo aquello, que es mi médico, esté ahí de cabecera todos los días. Dice: toda buena dádiva. La palabra dádiva, digo conmigo, dádiva, regalo. Y todo don perfecto viene de dónde. Diga conmigo, la fuente. ¿Cuál es la fuente de toda sanidad? ¿Me escuché? Por eso tú tienes que accesar al Padre, y accesas al Padre cuando tú eres hijo. Quiere decir que entre un inconverso y tú, el que debe de sanar instantáneamente eres tú antes que el inconverso. Porque tú eres hijo, y por derecho legal, tú te mereces estar sanito, sanote. ¿No me escuchó?
ya tiene 30 y le cuesta agacharse. Le truena todo el armazón. Es que son los años. Profetiza. Tu palabra tiene que ser su palabra que dice. No es cuestión de años, porque yo soy anciano de días. Yo soy tu padre. Yo no me enfermo. Entonces yo empiezo a aceptar lo que el cielo grita que es, no lo que la tierra dice que es. Y el cielo dice que Cristo compró mi cuerpo completo. Entonces mis huesos tienen que enderezarse. Entonces mis órganos tienen que funcionar. Entonces mi cerebro no tiene que tener retraso. Hechos capítulo 10, verso 30. Todos juntos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo males, haciendo bienes y sanando a unos cuantos, a todos los oprimidos por el diablo, porque ya conmigo, sanando a todos quienes, los oprimidos. Entonces la sanidad, la enfermedad es una opresión del diablo. Por eso cuando tú estás enfermo, mira, lo que tienes que hacer y tienes día de servicio, vente enfermo. Estás mareado, pero vente, que no te va a pasar nada. Él va a poner un ángel que te guarde, camina. Quizás ese día terminaste con dolor de espalda y no lo aguantaste, no te quedes en la casa. No renuncies a la palabra, camina hacia tu lugar de trabajo, al lugar de tu bendición, camina. Entonces el diablo se empieza a debilitar y dice, no lo podemos detener, ni la enfermedad lo detiene, no hay nada. Yo no soy ciudadano de esta tierra, yo soy ciudadano de su reino y tengo los derechos de su reino. Y en su reino no hay enfermos, en su reino no hay pobres, en su reino no hay derrotados, en su reino no hay afligidos, en su reino solo hay gente bendecida, solo hay gente saludable, solo hay gente prosperada, solo hay gente rica. Cierra sus ojos. Si usted no quiere hacerlo, continúa enfermo. Pero él dijo, oye mi palabra atentamente y vive mi palabra, y no te vendrá ninguna plaga ni ninguna enfermedad jamás. Ahora que has recibido algo nuevo en tu vida, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. O visita www.naciondedios.com. Algo Nuevo es un programa producido por los ministerios Nación de Dios Internacional.